Haciendo, por favor. Gloria a Dios. Amén. Poner un poco de retorno. Parece. Estamos bien. Amén. Qué bueno es adorar a Dios. Qué bueno es alabarle. Porque cuando le adoramos, Él está aquí presente. Porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Y estoy contento porque veo caras nuevas que nos visitan por primera vez. Quisiera que se pudieran poner de pie por un segundo, por favor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bienvenidos. El Señor los bendiga. Esta es la casa del Señor y ustedes están bienvenidos. ¿Y la iglesia, cómo le das la bienvenida? Así. Bienvenidos. Bienvenidos. Tomen asiento. Quien les habla, soy el pastor Jorge Watanabe, pastor de la iglesia aquí de Helio, y trabajamos como director con la pastora Yani, mi esposa, como directores de misiones, el Ministerio Vida. Ministerio Vida es un ministerio que trabajamos con personas que tienen o han tenido problemas con alcohol, drogas, sexo, juegos, etcétera, etcétera. Y para la gloria de Dios, hay muchos que han salido de toda esta vorágine que la vida los hacía terrible. Hermanos, hay muchos que estamos entre ustedes y que muchos ya tienen meses de estar libres de esto, años y algunos décadas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere hurtar, matar y destruir. Pero Juan 10:3 dice que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Y el Señor ha dado vida y sigue dando vida a muchos hombres y mujeres para la gloria de Dios. Y seguirá haciéndolo para todo aquel que tiene fe, para que todo aquel que quiere cambiar, tiene el deseo de cambiar. Y el Señor le dará el despertar espiritual. Y teniendo el despertar espiritual se dará cuenta de todas las maravillas que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Hoy día quiero compartir con ustedes un pasaje o varios pasajes del Evangelio en la cual nos habla acerca justamente de el tamaño de tu fe. ¿Cómo está el tamaño de tu fe? ¿Cómo debe ser tu fe? ¿Cómo debe manejarse? O mejor dicho, ¿cómo debe ir creciendo tu fe? ¿No? Y ya estamos viendo ahí un puntito negro. ¿Qué es ese puntito negro? El puntito negro es una semilla de mostaza. Él creo una semilla más pequeña que tenemos, me parece, de repente me equivoco, pero es una de las más pequeñas, el tamaño de tu fe. Acompáñame a Mateo capítulo 17, 20, y ahí vamos a empezar con este verso y también vamos a culminar con este verso. Y dice así la palabra de Dios. Mateo 17, 20, dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aleluya. Dice, del tamaño de un grano de mostaza, y el monte, tú dirás al monte, muévete, y el monte se moverá. Algunos conocemos, ¿no?, esa canción que dice, si tuviera fe, taza. ¿No? Nosotros lo conocemos con ¿cierto? Para darle swing a la canción, ¿no? Eso lo dice el Señor, ¿no? Aleluya. Pero también como cristianos, cuando hablamos de fe,
siempre nos vamos a Hebreos 11:1, ¿no? Donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Cuando estaba recordando esta palabra, me hacía acordar a un hombre ciego. Y el hombre ciego, obviamente no va a poder ver televisión, ¿cierto? Pero ¿cómo le haces para explicar acerca de qué es la televisión o cómo es la televisión y para qué sirve la televisión? Obviamente no va a poder entenderlo, pero por fe va a decir, sí, hay imágenes, hay visión, hay tantas cosas que vemos en la TV o ahora en las pantallas, ¿no? Así muchas veces tenemos que ser. Cuando hablamos de las cosas de Dios, es creer y tener la esperanza, la convicción de lo que no vemos. Pero muchas veces es necesario tener fe para que lo que Dios hace en nuestras vidas podamos ver cambios, podamos ver moverse montañas, porque si no hay fe, dice la palabra de Dios también, es imposible agradar a Dios. Así que si creemos en Dios, tenemos que tener fe para poder agradarle a Él. Ahora, quiero dar ejemplos cómo no vamos a ver resultados porque cuando solicitamos algo porque no hay fe. Quiero que me acompañen ahora a Marcos capítulo 6, verso del 1 al 6, por favor, y vamos a ver acerca de el primer punto. Vamos a ver que sin fe no hay milagros. Y el primer punto, y el primer problema por lo cual no vemos milagros es la incredulidad. Vamos a leerlo, por favor. Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. ¿Se imagina Jesús? Bueno, Jesús estaba caminando y enseñando por diferentes zonas y de pronto Él regresa a su tierra. ¿Y cuál era su tierra? Bueno, Él nació en Belén, de Judea, pero creció en Nazaret. Por eso le decían Jesús de Nazaret. Él creció ya y creció, pudo estar con su padre terrenal, que era José, y creció con sus hermanos que acabamos de leer. Y aprendió también lo que es todo el ritual judío. Ahora, y cuando él entra, dice la Escritura, a una sinagoga y empieza a enseñar, todos empiezan a decir, ¿quién es este? ¿Por qué está hablando así con tanta sabiduría? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Incluso ha sanado enfermos, pero este no es Jesús, el hijo de José, el que falleció. Este no es el que sus hermanos están aquí con nosotros y también sus hermanas, hijo de María.
está haciendo? ¿Y sabe qué? Pusieron dudas en él. Pusieron dudas y no podían creer en lo que Dios podía hacer o él podía hacer como hijo de Dios. Porque él era Dios. Y la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. No le recibieron, no lo aceptaron. Él vino a lo suyo, o sea, a hacer su labor, a recoger, a ayudar a su propio pueblo. Pero los suyos no lo recibieron. Oiga, ¿cuántas veces hemos desechado nosotros el mensaje simplemente porque el mensajero a usted no le gustaba? ¿Cuántas veces hemos desechado bendiciones porque el que traía la bendición usted no le creía? En este caso era el mismo Dios que había venido y que habitó entre nosotros para salvarnos, que habitó entre nosotros para hacer su obra, para que se cumpla lo que el Señor había preparado, que era la salvación de cada uno de nosotros. Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, Jesús, el Cristo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Es más, y desde ahí, lo más importante para Dios no es esta vida, sino la vida eterna. Porque tal vez aquí podremos durar, ¿cuánto? 90, 100, 110, 120 años. 70, 80, bueno. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, cuando pasemos allá, será por toda la eternidad. Y el Señor se preocupa para que estemos en toda la eternidad con Él. ¿Cuántos lo creen? Hubo incredulidad, no creyeron en el Señor. Y es por eso que dice la palabra que no pudo hacer milagros. Y cuando dice no pudo hacer milagros, no decía de que él era débil, de que él no tenía el poder, o el poder no se prendió, no pusieron on en el poder, en el switch, para que empiece a hacer milagros. No. ¿Sabe por qué no pudo? Porque uno de los puntos importantes para que se mueva las montañas es la fe. Porque sin fe, ya dije, es imposible agradar a Dios. Y sin fe no se va a poder mover nada. Es lo importante. La fe es como parte es parte necesaria para poder tener lo que estamos buscando. Segundo punto. El segundo punto habla por qué también no podemos recibir la bendición de Dios o un milagro, que es la duda. Vamos a Mateo capítulo 14, verso 29 al 31. Dice la palabra de Dios así. A ver. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Conocemos la historia que acabamos de relatar. Jesús había enviado a sus discípulos, ¿no?, por delante en la barca para pasar, ¿no?,
al otro lado del mar, y de pronto llega la noche, y a medianoche, y empieza una tormenta en el lago. Y decíamos anteriormente que en ese lago siempre las tormentas eran de un momento a otro. Y ocurrió así. De un momento a otro vinieron unos vientos y empezó una tormenta fuerte y terrible. Estaban asustados, pero de pronto ven a Jesús a caminar en las aguas. Pensaron que era un fantasma y se pusieron peor asustados. Y Pedro, siempre Pedro, el más atrevido, ¿no? El más impulsivo, ¿no? Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que camine en las aguas igual que tú. Y Jesús le dijo: bueno, ven, acércate. Y Pedro se subió la túnica, ¿no? Siempre atrevido Pedro, ¿no? Bajó de la barca y mirando a Jesús, dice la Escritura, sí, empezó a caminar. Y todo el mundo: wow, está caminando. Pedro también: estoy caminando. Pero de pronto sucede que empieza a ver el viento, empieza a ver a la barca que se movía, empieza a ver las olas, empieza a ver todas las circunstancias. Y se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Y el gran hombre, el lobo de mar, porque era pescador, ¿cierto? Y sabía nadar, obviamente. Se olvidó. Empezó a gritar: Señor, sálvame que me ahogo. Y el Señor inmediatamente lo hace de su mano y lo levanta y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, la duda es uno de los aspectos por qué muchas veces nosotros no logramos llegar a obtener ese deseo que tanto tenemos en nuestro corazón y que le venimos pidiendo al Señor. Muchas veces estamos pidiéndole al Señor para que así se haga. ¿Cuántos siguen orando en este momento hasta aquí por algo que el Señor quiere que haga en tu vida? ¿Cuántos están orando? Amén. Somos muchos, ¿cierto? Pero muchas veces, justo cuando ya está por venir o cuando ya lo estás viendo que se está realizando, y de pronto desaparece. ¿Por qué? Porque empezaste a decir: ¿será esto, Señor? No, Señor. No, de repente me estoy equivocando, de repente es mi corazón, de repente es mi mente. No, Señor, por favor, necesito poner unos vellones, Señor, por ahí. Mañana que Senami ha dicho que va a haber lluvia aquí en Lima, que mañana salga sol, terrible sol. Y de pronto sale el sol y dices: de repente fue suerte. Empiezas a dudar lo que Dios quiere hacer por ti. Empiezas a dudar aquello que Dios está haciendo por ti. Porque cuando tú pides y el Señor dice sí, lo único que a ti te toca es cumplir lo que Dios te ha dicho y hacerlo. Miren, acompáñenme a Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Escucha, si tú dudas, no pienses que recibirás cosa alguna del Señor. Ahora te das cuenta por qué está pasando el tiempo, y tú sigues orando y no pasa nada. Tal vez porque estás dudando, tal vez porque cuando el Señor empieza a darte la bendición, empiezas a dudar de lo que el Señor está dando.
Y Dios es bueno. La duda puede presentarse porque tú empiezas a ver las circunstancias, porque empiezas a ver las cosas que están a tu alrededor y no miras al cielo, que es donde viene la bendición de Dios. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a hablar de las clases de fe que sorprenden a Dios. Hay una fe, la fe que sorprende a Dios es aquella la que se efectúa, se hace. Cuando tú sorprendes a Dios, empiezan a venir las bendiciones que tanto anhelas. Obviamente, si es que está en medio de la voluntad de Dios, ¿cierto? Vamos a Mateo capítulo 8, verso del 5 al 10 y luego el 13. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 13, por favor. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. El centurión tenía un gran problema. Perdón. El centurión tenía un gran problema. Tenía un criado. Y este criado, o este trabajador del hogar, se había enfermado. Y podemos entender que este centurión tenía un buen corazón. Porque cualquier empleador de esa época, al siervo que no funcionaba o que no le servía, lo desechaba rápidamente, porque le tenía un costo. Pero este centurión quiso ayudar y como dije, parece que tenía un buen corazón y también sabía acerca de las cosas que hacía Jesús y el pueblo judío. Vamos a ver lo siguiente. Él empieza a buscarlo. ¿Por qué? Porque le sucedían 3 cosas a este centurión, a este siervo. Primero, estaba postrado en cama, no le servía para nada. Lo segundo era que era paralítico, encima era paralítico. Y en peor de los casos, encima estaba siendo atormentado por un demonio, obviamente. Y lo único que hacía era escándalos y cosas así en la casa. Va a buscarlo a Jesús. Y el Señor Jesús le dice: ok, después de tu ruego, porque él rogó a Jesús a que vaya, porque ahí él ruega que vaya y se degrada el mismo centurión romano, se degrada a sí mismo, porque recuerden que era romano, y como romano tenía un estatus sobre todo el pueblo de Israel. En segundo lugar, era un centurión, un jefe del ejército, y tenía también otro estatus. Sin embargo, la palabra que utiliza aquí en el Evangelio es acerca de que se humilló a Jesús. Un romano humillándose a un hebreo. Y le dijo: vamos. Ya se imaginan el corazón del centurión por querer ayudar a su siervo. Se humilló y fue y buscó a Jesús. Y le dijo: ayúdame, te ruego, sana a mi siervo. Pero cuando Jesús le dijo: ok, vamos,
Recordemos que un hebreo, un judío, no podía entrar en una casa de un gentil. No podía. Porque era como entrar y tocar inmundicia. Por lo tanto, el romano le dice, no, señor, no soy digno que entres a mi casa. No soy digno. Tú di la palabra. Yo sé que yo tengo fe, yo entiendo que si tú ordenas que él sane, va a sanar. Porque es así como yo, que soy autoridad y le digo a uno de mis siervos, haz esto, lo hace. Y Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló. ¡Wow! Dijo, mire la fe de este hombre. E inmediatamente volteó. Muchachos, ¿se han dado cuenta de este hombre? Mire la fe que tienen. Aún ni en ustedes se ha hallado tanta fe. Este hombre que tiene fe. Y en el verso 13, ¿no? Dijo, ve, dice, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en ese momento. Cuando el Señor se maravilla de tu fe y de mi fe, el Señor actúa inmediatamente. Una fe ciega necesitamos, porque una fe ciega es la mejor aliada para un milagro. Sigamos. Vamos a ver, necesitamos una fe persistente. Mateo 15, por favor, del verso 22 al 28. Y dice así. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es tremendo. Dijimos hace un momento que el Señor, un judío, no podía tener nexo con un gentil, ¿cierto? Que no podía él acercarse a un gentil. Sin embargo, él le dijo al romano, al centurión, le dijo, vamos a tu casa. Pero aquí le estaba diciendo a la mujer, no puedo atenderte, porque he venido para los hijos del Padre, para los hijos de Israel. Había ¿se estaba contradiciendo el Señor Jesús? No, estaba probando la fe de esta mujer, porque Él había venido para su pueblo de Israel, pero para todo aquel que se acercase a Él, iba a bendecir. Y le dice, mira, no he venido para atender a los perrillos. Y perrillos era un seudónimo o apodo que les decían a los gentiles, ¿no? A los perrillos. Y esos perrillos van a ser después, decía el Señor. Y el Señor Jesús le dijo, no está bien que dé lo mejor a los perrillos, sino a los de la casa. Pero esta mujer insistente, socórreme, Señor, ayúdame. La persistencia de esta mujer hizo que le respondiera sabiamente también. Y le dijera, ¿no? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa.
Ahí es donde se sorprende el Señor. Necesitaba persistencia y ella le dio persistencia. La fe persistente es como una gota que va cayendo sobre la roca. Y sabemos que la roca va a ser perforada, va a ser rota. Cuando somos insistentes, porque sabemos que el Señor va a poder hacer ese cambio. Cuando somos persistentes, vamos a conseguir, sin dudar, obviamente, vamos a conseguir ese milagro. Persistencia. La mujer fue persistente. Por más que los discípulos le decían, bótala, está siendo pesada, está siendo bullera. Pero ella estaba ahí, buscando el milagro, y lo consiguió. Es como la parábola del juez, de la viuda y el juez, en Lucas 18, 1, 5, dice de que había una mujer que estaba buscando justicia, y siempre buscaba al juez, y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. El juez no era cristiano, no era judío, sino dice que no creía ni siquiera en Dios, pero dijo, ay, esta mujer no me vaya a agarrar en mi segundo de malhumorado y haga lo terrible. Así que ya, hazle justicia de una vez. El Señor le estaba diciendo de que la persistencia en la oración, la persistencia en nuestra fe, hace que se mueva toda la bendición de Dios. El ámbito espiritual se mueve cuando somos persistentes. Aleluya. Hermano, la persistencia abre puertas. La persistencia te va a abrir muchas, pero muchas puertas. Y en tercer y último lugar, la fe con firmeza. La fe con firmeza. Vamos a Marcos capítulo 5, del 25 al 34. Dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aleluya. Hermanos, esta era una mujer que tenía flujo de sangre, lo que llamamos la menstruación, pero continuamente por 12 años. Y sabemos que el flujo de sangre, el flujo, tanto en un hombre como en una mujer, te hace inmundo, según el Antiguo Testamento. Y cuando eras inmundo por el flujo, no podías tocar nada, porque lo que tocabas se hacía inmundo. Y esta mujer tenía obviamente seguro su cama, que ella misma tenía que lavar, que ella misma tenía que arreglar, porque nadie podía tocar su cama. Tenía sus propios vasijas, sus propios cubiertos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nadie podía tocarla o tocar sus cosas. Imagínense, 12 años siquiera, nadie la podía abrazar, nadie la podía consolar. Imagínense la gravedad de esto. Y esta mujer había gastado todo su dinero, dice,
y había sido atormentada por muchos médicos. Y lo único que pensó ella cuando vio a Jesús, dijo, Él me va a sanar. ¿Y qué es lo que pasó? Que empezó a meterse entre la multitud. Recuerda que no podía tocar a nadie, ni que nadie le tocaba. Ella empezó a meterse entre la multitud y obviamente empezó a tocar a todo el mundo. Empezó y entró y llegó por debajo y le tocó el borde de ese manto de Jesús. Y Jesús volteó y dijo, algo pasó. Alguien me ha tocado, porque de mí ha salido poder. Por eso fue que el Señor Jesús se dio cuenta. Por eso el Señor determinó que alguien lo había tocado, y no la gente que le tocaba por tocar. Porque me imagino que habría mucha gente que decía, lo voy a tocar, de repente me da suerte. Pero no pasaba nada. Pero esta mujer, al tocarle el borde de su manto, salió poder del Señor Jesús. Por su fe por su fe con firmeza. Hermanos, tenemos que tener una fe firme, una fe persistente, una fe ciega. En 1992, en las Olimpiadas de Verano de Barcelona, sucedió de que había un hombre, un favorito, un hombre que corría en las Olimpiadas de 400 metros, un hombre se llamaba Derek Redmond. Era el favorito de los 400 metros planos. Y sucedió que después de que se había preparado por varios años, debido a que en su competencia, en una de sus competencias, él se desgarró el talón de Aquiles. Obviamente hubo cirugía y también hubo terapia, y empezó a correr y otra vez se presentó a las carreras. Habiendo partido y estando dentro de los primeros puestos, faltando 173 metros para llegar a la meta, este hombre se le rompe nuevamente el talón de Aquiles y se cae al suelo. Todos llegaron a la meta y él no había llegado. Y de pronto se ve que él empieza a llorar, y no solamente de dolor, sino de rabia, porque él quería llegar dentro de los primeros a la meta. Y de pronto él se para y empieza a tratar de seguir corriendo, cojeando. Me conmueve esa historia, disculpen. Y de pronto, de entre la multitud que estaban coreando y diciendo su nombre, animándolo para que llegue a la meta, sale entre la multitud un hombre. Y lo de la seguridad lo empiezan a apartar, pero él dice, no, yo voy a ayudarlo. Era el padre de Derek. Era su padre. Y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Padre, quiero llegar a la meta. Y voy a llegar. Y el padre le dijo, llegaremos juntos. Lo abraza y empieza a correr con él dentro de esto hasta que cruza la meta. Un mensaje de persistencia, un mensaje de constancia, un mensaje de firmeza para llegar a hacer y cumplir lo que quería hacer. Hermanos, cuando somos firmes en nuestras metas, cuando tenemos esa fe para persistir y llegar, el Padre llegará a nuestro lado para tomarnos y cumplir esos objetivos, esas metas que hay en nuestros corazones. Todos necesitamos de este Padre. Todos necesitamos de un Padre celestial. Necesitamos entonces una fe ciega, persistente y firme. La palabra en el Antiguo Testamento, termino con esto, en el Antiguo Testamento la palabra amán, de fe, significa justamente esto, ser persistente,
ser constante, ser firme. Son tres palabras que se usan. Por lo tanto, Mateo 17:20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y pasará. Y escucha, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. ¿Cuál es el tamaño de tu fe? ¿Cuál es el tamaño de tu fe? Mira lo que el Señor Jesús nos dice. ¿Puedes poner la imagen, por favor? Necesitamos la fe del tamaño de un grano de mostaza. Mira el tamaño. Ese es el tamaño de fe que necesitamos, dice el Señor. Tal vez tiras una nada, pero tiene que ser firme, persistente, sin durar y firme, con firmeza digo. Una fe ciega, una fe que nada te haga mover, y verás las maravillas de Dios en tu vida. Vamos a ponernos de pie. A Dios sea toda la gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque nos anima, Señor, y porque nos ayuda a corregir, Señor, aquello que no estamos haciendo bien, Señor. Tú conoces, oh Padre Celestial, aquellas cosas que hay en nuestros corazones, Señor, y que estamos solicitándote a ti, Señor, constantemente. Mi buen Dios, enséñanos y muéstranos dónde está nuestro error, para poder, Señor, recibir aquello que tú con mucho amor quieres darnos. Quiero en esta mañana, si tú tienes en tu corazón algo que le estás pidiendo al Señor, quiero orar por ti. Vamos a orar todos juntos. ¿Hay alguien aquí que está orando por algo en especial hace tiempo? ¿Habrá alguno? Levante la mano, por favor.